De inmediato, nuestro primer tema de debate. Invitamos de inmediato a que responda a la siguiente pregunta que aparece ahí a través de las cuentas de Twitter en sus pantallas. ¿Cree usted que la crisis de Grecia con la zona euro afectará a América Latina? Los mercados a nivel mundial tienen sus ojos puestos en Grecia. Tras la fuerte crisis desatada por sus impagos, diferentes efectos en materia económica se han desatado no solo en Europa. En América Latina, los expertos ya hablan de los primeros síntomas que se tienen por los problemas económicos griegos, como la depreciación de las monedas, y por eso ahora todo se centra en el camino que deban tomar los helenos, el cual generará implicaciones políticas sobre Europa y efectos financieros en todo el mundo. Como si fuera el peor de los virus, la crisis griega empieza a contagiar las economías del mundo con tanta rapidez que sus efectos no solo se ven en los países de la zona euro, sino que atravesaron fronteras e incluso océanos para llegar hasta el continente americano, donde ya se presentan los primeros síntomas de esta enfermedad financiera que despierta las alarmas de las economías de la región. Pero para saber qué podría suceder en América Latina, tenemos que ver la radiografía de la crisis helena. Grecia atraviesa por su situación más difícil en los últimos años. Desde el 2012, su deuda ha sido reestructurada en al menos 3 ocasiones, con lo que sus números en rojo llegaron hasta los 312.000 millones de euros, lo que representa el 177% de su Producto Interno Bruto. Esta gigantesca deuda está en manos de diferentes estados, entidades públicas y privadas, entre las que se encuentran el Fondo Monetario Internacional, al que le adeuda unos 21.000 millones de euros, el 8% de su deuda. Los bancos centrales, a los que les debe 23.000 millones de euros. El Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, creado en mayo del 2010 para ayudar a los países de la zona euro en dificultades, posee la mayor parte de la deuda helena con 130.900 millones de euros en préstamos, cerca del 41% de la deuda del país. Alemania es su primer acreedor con 41.200 millones seguido de Francia, Italia y España. Además posee otras deudas bilaterales con sus socios europeos por cerca de 53.000 millones de euros y con acreedores privados que tienen el 20% de esta deuda. Ahora bien, a pesar de que Grecia parece estar muy lejos, América Latina ha sufrido un contagio por el llamado efecto dominó, que ha impactado a los mercados bursátiles, debido a que mientras que en términos de moneda el euro empieza a perder confianza, por el otro, el dólar se fortalece por su condición de moneda segura, lo que ya ha provocado una depreciación en las monedas regionales en su cotización frente a la divisa estadounidense. Es por esto que en países como Brasil, Colombia y Venezuela, la tasa cambiaria se ha incrementado en los últimos días de manera drástica, lo que encarece los productos importados que se pagan en dólares y por ende su precio final al consumidor. Pero hay otro factor, lo que han llamado varios expertos el efecto del contagio político, y radica en los efectos que tiene la crisis griega junto con los problemas de países como España, que va a celebrar elecciones este año y atraviesa varias dificultades políticas, que tendría un efecto en la economía europea que a su vez reduciría la compra de materias primas provenientes de América Latina, lo que significa una reducción de ingresos en países como Argentina, Ecuador, Chile o Brasil. Por eso, aunque Grecia pareciera un problema que solo le inmiscuye al viejo continente, lo cierto es que a este lado del mundo también le debe importar, tal y como lo han advertido grandes representantes de la política americana. Eso tiene un impacto en nosotros, tiene un impacto en Brasil. Esos son mercados muy grandes a nivel de exportación y pueden tener un efecto en la economía global. Vamos a debatir el tema. Saludo en Londres a Alberto Echegaray, consultor del Banco Interamericano de Desarrollo, quien se encuentra además asesorando a algunas instituciones financieras en Grecia. En la capital de Argentina nos acompaña Esteban de Gori, doctor en Ciencias Sociales, profesor de la Universidad de Buenos Aires, autor del artículo Syriza, golpear y negociar. Gracias a los dos, una buena noche por participar también. Les agradezco por dedicarle un tiempo a este tema que yo sé que muchos televidentes de pronto pueden estar diciendo es un poco denso o es un poco lejano, pero quizás, y eso es lo que vamos a tratar de establecer, la realidad es otra y sí puede tocar a América Latina y a los bolsillos de los latinos. Por eso quiero comenzar por ahí, diciéndole primero a Alberto, gracias por sacar un tiempo en su estadía en Londres. Sí. Yo sé que va rumbo... Buenas noches, Jesús. Gracias. Es un gusto estar contigo nuevamente. No, muy bien, Alberto. Yo sé que usted va rumbo a Grecia precisamente y se está deteniendo en Londres para poder también establecer este contacto muy amable por ese tiempo que nos dedica. Y lo mismo a Esteban de Gori desde Buenos Aires. Esteban, gracias. Una buena noche.
Gracias a ustedes por la invitación. Lo primero es preguntarles a los dos, ¿qué tan lejanos estamos en América Latina a lo que pueda suceder con Grecia? Porque ya hay unos efectos y se habla de una tendencia alcista, principalmente en la tasa de cambio, en el dólar específicamente, y se habla de países que sufrirían un impacto directo, como son Brasil, Colombia y Venezuela. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca nos puede afectar lo que está sucediendo en Grecia? Primero con Alberto. Sí, cómo no. Mire, más que lo que va a pasar en Grecia, que justamente se está definiendo esto en las próximas horas, el domingo hay que hacer de cuenta que ya los bancos en Grecia van a quedar prácticamente sin dinero. Y esto lo que haría es profundizar la crisis en Grecia. Todavía hay una ventana que se pueda llegar a un arreglo, que me parece que a esto está apostando justamente Tsipras, ¿no? el premier griego. Pero lo más importante, más que Grecia, es la crisis en China. Imagínense que desde junio los mercados en China han perdido 1/3 de su valor de una forma dramática, y Latinoamérica es el juego fundamental y es el lugar y la batalla entre China y Estados Unidos por lo que es la dominación de los commodities. Hay 3 factores que hablan, digamos, en Latinoamérica que son los más importantes hoy en día. Uno es China, que son las 3 Cs: China, commodities y currency, que son las monedas básicamente, y las devaluaciones de las monedas. Como se ha convertido Latinoamérica en un campo de batalla entre Estados Unidos y China, vemos Brasil en una muy mala situación, Argentina no está mejor, la economía chilena y peruana ha bajado su ritmo considerablemente de crecimiento, Venezuela es la peor economía hoy en día del planeta con un récord mundial de inflación, y por un lado tenemos a Colombia, en donde tenemos resultados bastante malos en lo que es la bolsa de comercio, con índices que han bajado hasta un 13% este año. Yo pienso que lo que afecta hoy a América Latina, más que Grecia, y lo que pase con Grecia, que obviamente lo afectaría si se agrava la situación, es lo que está pasando con China. Bien, ahora le pregunto a Esteban de Gori, con agradecimiento por participar, Esteban, si los efectos en América Latina se van a limitar al dólar, a la tasa de cambio, o podrían tener otros efectos. No, yo creo lo mismo que decía lo que decía Alberto Echegaray. Me parece que lo más importante hoy que va a tener efectos sobre América Latina es la crisis en China por el valor de los commodities y por la capacidad o no de China de poder seguir comprando esos commodities y mejorar o no los precios. Todos sabemos que los precios hoy de los commodities o están estancados o se han reducido de manera importante, y eso afecta directamente a las políticas públicas de cada uno de los estados. Más allá de los proyectos políticos de cada uno de los gobiernos, me parece que la crisis china tiene un impacto mucho más importante sobre la economía latinoamericana que lo puede tener Grecia. Me parece que Grecia hoy, con la posibilidad de negociación, me parece que se circunscribe, en términos económicos, se circunscribe a Europa, y en términos políticos uno podría decir que más allá de algunas derivaciones también. Entonces, me parece que hoy el gran problema son los commodities y los precios de los bienes de capital que tendrían que adquirir economías que están en vías de emergencia o que se están desarrollando. No veo en este momento un gran impacto de la economía griega o la crisis griega sobre el mundo latinoamericano. Muy bien, y ya hablando y enfocándonos un poco en lo que puede pasar en Grecia en los próximos días, ya lo anticipaban ustedes dos, el día domingo va a ser un día crucial. Hay una reunión de alto nivel entre el gobierno actual y otros países o delegados de otros países de la zona euro, y ahí se van a tomar decisiones trascendentales. Se busca una solución, se busca que haya un consenso y que la crisis pueda darse por superada. Sin embargo, el escenario para muchos es pesimista, y lo que terminan diciendo es que Grecia puede estar quedándose o saliendo mejor de la zona euro y regresando a la propia moneda, al dracma. ¿Ustedes creen que eso es lo que va a pasar al final, que Grecia va a terminar yéndose de la zona euro y volviendo al dracma y saliéndose de todo lo que tenga que ver con la zona europea? Mire, yo pienso que Alexis Tsipras ha tenido un movimiento bastante estratégico.
está básicamente hoy aceptando las medidas que dijo no aceptar exactamente hace una semana con la Troika o con el Fondo Monetario, el Banco Central Europeo. Y esto se debe a varios factores. Básicamente, luego del referendo, esto le permitió a Alexis Tsipras a tener un mandato muy fuerte y una posición de negociación, dado que se votó en su mayoría, digamos, en un 60% por el no. Y esto fortaleció, en cierta forma, este mandato de Tsipras para sentarse frente a los acreedores. Y además de esto, una situación que se está provocando adentro del partido de Tsipras, donde se ve un quiebre y hay una implosión. En este momento, Tsipras ha puesto sobre la mesa y ha aceptado las mismas medidas que no aceptó una semana antes. Se verá si el Banco Central Europeo, sobre todo Alemania, van a tener ganas de poner dinero suficiente para salvar a Grecia. Por lo pronto, lo que le puedo decir que el 90% de los pequeños y medianos comercios en Grecia viven gracias a proveedores que exportan para Grecia diferentes tipos de productos. Entonces eso se puede ver una escasez ya en los supermercados de Grecia bastante notable. Ese es uno de los puntos. El segundo punto es, si Grecia no aceptaría, si la Unión Europea con el Banco Central y la Troika no aceptan este salvataje de Grecia, realmente, bueno, estaría en un problema enorme Tsipras. Esto dispararía diferentes situaciones económicas que ya se han vivido en América Latina. Lo primero es, se hablan de los IOU, ¿no? Que vienen a ser lo que se denominaba en Argentina las cuasimonedas y la creación de una cuasimoneda para poder hacer frente a los pagos. Hay otra situación crítica que se da en este momento en Grecia, de la cual muchos no hablan, pero Grecia es un miembro de la OTAN. Ahí hay una base norteamericana en Creta que se llama Souda Bay. La OTAN es muy importante, la posición en Grecia. Y el acceso a puertos griegos por parte de los rusos es una situación que se discute constantemente en Washington, porque ha habido varios pedidos, y sobre todo de la base que se encuentra en Siria, la base denominada Tartus, que es una base rusa, para poder proveerse en algunos de los puertos griegos, pero a ser miembro de la OTAN no se lo han permitido. En la propuesta que dio el gobierno griego, tenemos varios puntos importantes a tener en cuenta. Uno es el sistema de las pensiones, uno de los otros puntos es todos estos impuestos que eran impuestos que no se aplicaban a las islas donde había mayor cantidad de turismo. Grecia, en cierta forma, tiene un gran caudal de dinero que entra por el turismo. Un límite en el gasto militar que llega a varios cientos de millones de euros. Sí. Y bueno, se verá si esto puede pasar a través del Parlamento. Muy bien. Si la propuesta, ¿no?, que está haciendo Tsipras lo aceptan del lado de la Troika, y puede ir esto a través del Parlamento.